Entonces, en esta sección vamos a hablar de los fundamentos de la distribución de probabilidad. Pero antes de empezar con esto, quiero ser un tanto repetitivo respecto de lo que les decía en la sección anterior. Lo que estamos buscando básicamente es poder representar un servicio. Bajo la visión del sistema, nosotros tenemos un servicio, que en este caso va a ser nuestra caja del sistema, y dijimos que necesitábamos dos elementos para ser capaces de poder representar o simular ese servicio o sistema. En primer lugar, necesitábamos las llegadas de personas a ese servicio, a ese sistema, y luego necesitábamos los tiempos de atención. Y con esos dos elementos, con las llegadas más los tiempos de atención, nosotros íbamos a ser capaces de poder simular este sistema. Entonces, en ese contexto es lo que vamos a trabajar ahora, porque necesitamos en primer lugar conocer estadísticamente o las distribuciones estadísticas detrás de los procesos de llegada y detrás de los procesos de servicio. ¿Ok? Bueno, sin más, sigamos entonces. Para responder qué es una distribución de probabilidad, es necesario conocer algunos conceptos previos, fundamentos. Es decir, nos vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ver entonces qué es una población, qué es un censo, una muestra y una variable. Para eso, vamos a suponer un ejemplo. Una investigación cualquiera que se relaciona con inferir algo en específico respecto de una colección definida de objetos que forman una población de interés. Ejemplo, el número de hijos promedio por parejas en Chile. Entonces, en este caso, lo que necesitamos inferir, ese algo que necesitamos inferir, es el número de hijos promedio. Y nuestra población total van a ser las parejas de Chile. Siguiente ejemplo, gramos de azúcar promedio que consumen las personas menores de 18 años. Entonces, ese algo que quiero inferir van a ser los gramos de azúcar promedio y nuestra población van a ser las personas menores de 18 años. Tercero, cantidad de horas diarias que pasan las personas entre 18 y 24 años en Instagram. Nuestra población entonces van a ser las personas entre 18 y 24 años en Instagram, etc. Algunos ejemplos respecto de lo que les mencionaba anteriormente, los tipos industriales y sobre todo relativos a los servicios, van a ser, por ejemplo, los tiempos entre eventos de llegada a un determinado servicio. Otro ejemplo, el tiempo promedio que toma atender a un cliente en un servicio cualquiera. Tiempo promedio que transcurre entre una falla y otra en un equipo. Es decir, que en este caso la población corresponde a todas las llegadas a un determinado servicio. La población, en este segundo ejemplo, corresponde a todos los tiempos de servicio. Y en este último ejemplo, el tiempo promedio que transcurre entre una falla y otra en un equipo, es decir, todos los tiempos de falla que existen registrados para ese equipo que estamos mencionando. Cuando tenemos toda la información para todos los individuos de la población, lo que se tiene es un censo. Pero un censo es caro, considerando poblaciones muy grandes. Entonces lo que se hace en ese caso, considerando que un censo no es factible en términos de tiempo, recursos y dinero, lo que se hace en su lugar es que se selecciona un subconjunto de la población llamado muestra. Entonces, una variable es básicamente la característica de interés, es lo que nosotros estamos buscando inferir, es lo que está aquí, cuyo valor cambia entre los objetos de la población. Por eso es que es una variable. Se representa mediante letras minúsculas del final del alfabeto. Es decir, una variable, en estos ejemplos que vimos acá, era el número de hijos promedio, los gramos de azúcar promedio, la cantidad de horas que pasan las personas entre 18 y 24 años, etc. Se refiere, la variable va a ser la cantidad de horas. Y así, sucesivamente.
En este caso la variable va a ser el tiempo entre eventos. En este otro caso va a ser tiempos promedio de servicio. Espero que hayan entendido bien la idea, porque esos son básicamente los elementos que vamos a trabajar ahora. Aquí hay algunos otros ejemplos de variable. Con minúscula, como decía la definición, marca de la calculadora que posee un estudiante, y cantidad de defectos de un automóvil, Z, distancia de frenado de un automóvil en condiciones específicas. Esos son clásicas variables que se trabajan en un experimento. Entonces, lo interesante ahora es ver el término o la idea del experimento. Un experimento entonces es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a incertidumbre. En el contexto de estadística y de ingeniería industrial, un experimento se trata de llevar a cabo un proceso que nos permite extraer información de interés respecto de una población. Es decir, es básicamente el proceso de tomar la muestra. Es el experimento. Aquí la idea principal es que al momento de diseñar el experimento nosotros podamos asegurar la aleatoriedad. Pero ese es un tema que deberían ustedes ver en estadística. Ejemplos clásicos pueden ser tomar los tiempos de servicio de un cajero, determinar el tiempo entre llegadas de clientes a un servicio, etc. O sea, en este caso sería algo así como un experimento ocupando un cronómetro, por ejemplo. Otros ejemplos pueden ser lanzar una moneda al aire una o varias veces, seleccionar una carta de una baraja, medir el peso de varios objetos de un mismo tipo, etc. Pensemos ahora que un espacio muestral de un experimento es el conjunto de resultados posibles de ese experimento o de esa variable de la cual nosotros buscamos inferir algo. Entonces, una variable aleatoria es cualquier regla que relaciona un número con cada resultado en el espacio muestral. Se notan con letras mayúsculas del final del alfabeto X, Y, Z. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Es discreta cuando los posibles valores resultantes pertenecen a un conjunto finito. Continua si su subconjunto de valores consiste en un intervalo completo en la recta numérica. Aquí un poco pensemos que depende de la forma de cómo hemos diseñado el experimento. Entonces, si volvemos al caso del ejercicio que estamos mencionando, de un servicio, si nosotros pensamos en medir tiempo, en donde la variable o lo que buscamos o respecto de lo que nosotros buscamos inferir es el tiempo puede ser infinito en un intervalo, porque podrían existir datos, como por ejemplo, si estamos pensando otra vez el tiempo entre llegadas, podrían ser datos, ejemplo, como 2,34 segundos, 5,700 y algo segundos o minutos, etc. O sea, son valores divisibles, por lo tanto, en un espacio muestral puede tomar infinitos valores. Mientras que si nosotros, bajo otra perspectiva, lo que queremos determinar es cuántas personas llegaron al servicio, siempre van a llegar en términos de valores enteros. Va a llegar 1, 2, 3, 4, pero jamás van a llegar, por ejemplo, 1,4 o 1,2 personas. Eso no existe. Entonces, repito, si estamos hablando del tiempo, lo podemos ver como una variable aleatoria continua. Pero si estamos viendo cuántos eventos de llegada, podemos pensarlo como una variable aleatoria discreta. Ejemplo, un experimento lanzando un dado. El espacio muestral son valores del 1 al 6. La variable aleatoria X es el resultado posible al lanzar el dado. Entonces aquí voy a tomar valores 1, 2, 3, si fijan, son valores cerrados. Por lo tanto, ese experimento me va a arrojar variables discretas. Aquí tenemos otro ejemplo, un experimento midiendo el tiempo entre llegadas de alumnos a la clase. El espacio muestral son valores entre 0 y 600 segundos. Estamos considerando que la sala se abre 5 minutos antes de la hora y un máximo de 5 minutos de atrasos tolerables. Por lo tanto, en el fondo van a ser 10 minutos como máximo. Los datos que puedo llegar a tomar, sin embargo, la variable aleatoria son todos los valores en un intervalo de 0 a 600 segundos, considerando además todos los posibles decimales, es decir, van a ser continuos.